cada uno defiende su propio interés. Y es ahí donde está fallando este Congreso y es ahí el descrédito de este Congreso. Y tengo en la mano el último libro de Martín Hidalgo, el periodista parlamentario más experimentado y conocedor del tema en el Perú. Exitosa. El libro, como dije antes de la pausa, tiene un título provocador. ¿Cuándo se jodió el Congreso? Se pregunta Martín Hidalgo. Martín, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Nicolás. Un gusto estar acá de manera presencial. Siempre hemos hablado hablado muchas veces, por claro. teléfono. Martín, ¿cuándo se jodió el Congreso? Hay que recordar para los que no lo saben, aunque creo que todos los peruanos deberíamos saberlo. Esta famosa frase, ¿cuándo se jodió el Perú? Está en que probablemente sea una de las mejores novelas de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, ¿no? Correcto. Y es un diálogo en el bar, precisamente, que se llama La Catedral, donde uno de los protagonistas pregunta esto, precisamente, ¿cuándo se jodió el Perú? Entonces, es una buena pregunta, ¿cuándo se nos jodió el Congreso? Yo creo que hay tres factores o tres momentos, ¿no? El primero tiene que ver cuando pasamos al sistema unicameral. Y ya vemos que tenemos un sistema unicameral fallido, que no da más, que nos tiene esta clase de representantes. Un segundo momento creo que tiene que ver en el 2016 con el fujimorismo y sus 73 miembros que no supieron llevar a cabo la conducción del Congreso. Y finalmente con la eliminación de la reelección parlamentaria, que eliminó un poco la carrera y tenemos varios congresistas novatos, 12 bancadas de personas que se ponen de acuerdo por intereses propios antes. Claro, porque tú al comienzo, el libro, que yo sinceramente recomiendo leer porque tiene una introducción muy sesuda sobre por qué está pasando lo que está pasando, y de ahí viene una serie de entrevistas a ex parlamentarios que son realmente ya parlamentarios, ¿no? Hay algún parlamentario. Hay algunos parlamentarios del actual periodo. Sí. Pero es muy interesante por la perspectiva desde la que se hacen las entrevistas y la cantidad de revelaciones que tiene sobre las interioridades del Congreso. Pero al comienzo del libro tú, Martín, lo que dices es que hay 4 grandes razones que explican lo que está pasando. Tú acabas de hacer referencia a algunas de ellas, ¿no? La primera, tú dices, unicameralidad. Segunda razón, las bancadas que no tienen partido, es decir, el debacle del sistema de partidos. Las cifras no sinceradas, es decir, que tiene que ver con el desprestigio del Congreso. ¿Cuánto gana realmente? Con lo que dicen ganar los congresistas y con lo que realmente ganan, ¿no? Todos estos especies de bonos que se han ido creando alrededor del puesto congresal y que de alguna manera se vuelve un incentivo perverso para los congresistas, ¿no? Claro. Y el cuarto punto que tú dices es la no reelección. Entonces, esto de alguna manera, por lo menos dos de las cosas hasta 3 diría yo, ¿no? O sea, la unicameralidad ha logrado desacreditarse en el Perú, ¿no es cierto? O sea, sí. se supone, por lo menos en el imaginario popular, que no está bien que haya más de una cámara, que una cámara es más que suficiente, pero eso en realidad tiene que ver con el tremendo descrédito del Congreso. Si que con estos que tenemos ya estamos así, imagínate que se multiplique el número y en vez de una tenemos 2 cámaras. Lo que yo apunto en el libro un poco es que se necesita una reforma estructural. Yo creo que hemos cometido un gran error al tratar de reformar el Congreso parte por parte. El sistema político también, ¿no? Una ley para acá, otra ley para acá. Por ejemplo, la ley de partidos políticos se cambió. Ahora ya no recolectas firmas en la calle que puedes intercambiarla por fideos, por galletas. Ahora tienes que hacer un padrón de afiliados. Igual tenemos 23 partidos políticos, porque finalmente nunca se aplicó lo de las elecciones internas. Entonces, como no está concatenado, se ha hecho por separado algo que no ha funcionado, ¿no? Yo la otra vez me fui a visitar los locales partidarios de las organizaciones políticas. He visitado 17 de las 23. De las 17, solo 2 estaban abiertas. Tienen la puerta abierta para que una persona natural vaya y pregunte sobre qué actividad están haciendo. El resto sí estaban cerradas. De las 15 que estaban cerradas, 13 no tenían logo partidario en su fachada. O sea, ni siquiera te enterabas que es un partido político. O sea, han cumplido con la formalidad, el requisito legal de tener un local. Pero en el fondo tenemos el mismo problema. Somos partidos sin actividad. Y esos partidos sin actividad son los que cuando vienen elecciones se apuran en recoger a personas conocidas, a personas que tienen mayor poder adquisitivo para comprar un cupo, y son esas personas las que postulan al Congreso, y tenemos la clase de representantes que tenemos ahora en el actual periodo parlamentario. Tenemos el 85% de personas que están en el actual Congreso no tienen experiencia parlamentaria.
y lo ves en estas conversaciones para la mesa directiva, ¿no? Donde priman sus intereses particulares, el poder acceder o tener el poder para repartir los viajes, para tener oficinas adscritas para poder meter gente. Mirta Vázquez, por ejemplo, en el libro lo dice con todas las letras, ¿no? La repartición de la mesa directiva es una repartición como una agencia de empleos, ¿no? Donde cada vicepresidente tiene una oficina adscrita y va metiendo su personal, va metiendo el personal de su partido y buscan al final del periodo dejarlos de manera perenne y para que ya nunca puedan sacarlos, ¿no? Claro, ahora uno de los temas sobre lo que más la atención es el tema de la remuneración, que comparativamente no es tan alta. En realidad tenemos de los congresistas peor pagados de la región. En Uruguay ganan $7.681, más o menos lo mismo que en Colombia y en Chile. En Brasil ganan $6.379, en México $5.200, acá ganan el equivalente a $3.941. Cuando ¿no es se puso un tope, y ahí yo creo que se hizo un error en el gobierno de Alan García, que después, por ejemplo, en el caso de los ministros se corrigió y les elevaron el sueldo a los ministros en la época de Humala. Pero en el caso de los congresistas se puso ese tope y lo que hicieron los congresistas es buscaron sacarle la vuelta, ¿no? Crearon la asignación por función congresal, los viáticos, les dan plata para hacer sus eventos en el Congreso. Se han creado ellos mismos una serie de beneficios que a la vez ha entrado al terreno perverso del recorte de sueldos, ¿no? Yo quiero más salario. ¿Cómo obtengo más salario? Le digo a mi trabajador, que los trabajadores del Congreso también reciben buenos beneficios, buenos salarios, dame parte de tu sueldo, el 10%, el 5%. Tenemos 10 congresistas denunciados por recorte de sueldos. José Chevasco, que también lo entrevistó en el libro, dice que calcula que el 20% de despachos recortan los sueldos. O sea, nos faltan descubrir unos 16 por lo menos. Entonces, no, y que además es una antigua práctica. Yo me acuerdo hace años, ¿qué cosa? 30 años no, sí, se denunciaba el recorte de sueldo de los... Solo que habrán salido a denunciarlo públicamente los trabajadores, ¿no? Entonces, hay un desgaste del sistema, de la estructura del Congreso, se necesita una reforma de fondo y creo que necesitamos pensarlo en una gran ley. Creo que un buen ejemplo, y lo contamos en el libro a través de Daniel Mora, la ley universitaria creo que fue el último gran ejemplo de una buena ley y una buena reforma aprobada en el Congreso. Y Mora explica un poco cómo fue la construcción de esa ley y cómo es una gran ley, no es como que varias leyes por acá, por allá, ¿no? Es una gran ley bien estructurada que hasta el día de hoy la gente que esté en contra no se la puede tumbar. O sea, intentan con una ley para cambiar un artículo, pero está tan bien concatenada la ley que Ya, no pero pueden entonces, cambiar. o sea, tú dices, no es que el sistema unicameral esté mal. Es más, se supone que el sistema bicameral es mejor porque permite la doble instancia, El doble filtro. ¿no es cierto? El doble filtro. Y eso, aunque puede alargar las decisiones, las hace mejores. Correcto. Uno. Dos, tú dices, no, oigan, no es que nuestros congresistas ganan más, no, ganan menos que congresistas de otros países. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Lo que están fallando es quiénes componen los partidos. y son los partidos políticos. Y ahí Ahí me remite a lo que dice Dieter Columbus, ¿no? No importa que tengamos 2, 3, 4 cámaras si seguimos teniendo parlamentarios Orión, haciendo esta comparación con los buses Orión que tanto daño le han hecho al país. Entonces, sí necesitamos, por eso te digo, necesitamos una ley de estructura de fondo que implique también la mejor calidad de representantes que tienen que ver con los partidos, ¿no? Cómo selecciona, quiénes pueden postular o no al Congreso. Puede postular cualquier persona, a la fecha puede postular cualquier persona, ¿no? Y las pruebas están en el actual Parlamento. Claro, pero el tema es alrededor de qué se organizan y se fundan los partidos, ¿no? Que es algo que me ha llamado la atención, porque tú hablas también, como una de las razones es el tema de la crisis en el Congreso, es el tema de las bancadas sin partido, que tiene que ver directamente con la fragilidad de los compromisos de los congresistas con sus propios partidos. Que no hay partidos, ¿no? Son invitados, son independientes. Estamos bancadas independientes, ¿no? Por eso que tienes ahora 12 bancadas. 12 bancadas. Y dentro de esas bancadas tienes facciones. O sea, yo he calculado que por lo menos tenemos 12 bancadas y 22 facciones. Estás hablando de 22 facciones, 22 pequeños grupos sobre los cuales tienes que tratar de negociar para tratar de lograr un consenso. Antes una mesa directiva la ganabas con los votos de 4 bancadas. Hoy tienes que juntar 6, 7 para lograr ganar una mesa directiva. Yo siempre hago la comparación porque tuve el privilegio de participar de esa experiencia. Yo trabajé en uno de los despachos de la Asamblea Constituyente que presidió Víctor Raúl Haya de la Torre.
Y cuando iba uno a cualquier sesión de comisión incluso a los plenos, era un nivel de discursos. ¿Por qué? Porque habían partidos que traían ideas. Entonces había un choque de ideas, de puntos de vista, de ideologías, de perspectivas, pero había un pensamiento político, una reflexión sobre el Perú. Un ideario, ¿no? Claro, Exitosa. ideario e ideales, ¿no es cierto? Pero por el otro lado había una gran representación social. O sea, en la Asamblea Constituyente tú podías identificar no solamente a gente que representaba ideas políticas muy claras, sino gente que representaba a sectores de la sociedad. No, este es maestro, esto es de los mineros, viene de la gente de Villa El Salvador y de todo el movimiento que hubo en esa época con respecto a la gente sin techo y de todo el proceso, ¿no es cierto?, que ocurrió. Estos vienen había representantes de los diferentes gremios agrarios de esa época. Es decir, había un nivel de representación de la sociedad que hoy no existe más. Oye, te preguntas a quién representa Perú Libre, por ejemplo, después de esta alianza que ha firmado con Fuerza Popular o con bancadas del otro extremo ideológico del que ellos representan. Entonces, no hay una representación efectivamente. Hay profesores que te dicen que representan al magisterio, pero en verdad después te das cuenta que no es así, que cada uno defiende su propio interés. Y es ahí donde está fallando este Congreso y es ahí el descrédito de este Congreso. Ahora, tú dices también que el tema de la reelección, o sea, porque estás como derrumbando mitos, ¿no es cierto? O sea, un ratito, no es que la unicameralidad sea mala, lo que son malos son nuestros congresistas porque los partidos son una vergüenza, uno. Dos, un momentito, no es que nuestros congresistas ganen mucho. O sea, merecerían ganar bastante más, en promedio el doble como en el resto del país. El problema es la calidad del trabajo que hacen. Correcto. Y eso una vez más te lleva por la calidad de gente que es y lo que lo pusieron ahí otra vez los partidos. Pero otro mito es el de la reelección. Tú dices que ha sido un error lo de la reelección, que sí debería haber reelección. Sí debería haber. Los promedios de reelección eran muy bajas. Yo creo que cuando se debatió la eliminación de la reelección, nadie salió a defenderla. Quizás por temor, porque era en ese momento un clamor de la población. Las encuestas decían que la gente estaba a favor. Yo creo que se ha demostrado en este Congreso que la experiencia es muy importante para llegar a consensos, para construir una agenda. Este Congreso llevamos 2 años y no tiene una agenda, no tiene un tema que hayan cogido, hayan legislado bien, hayan armado buenos proyectos. De todo un poco, ¿no? Cogen para tener contentos a todos, para tratar de llevar todos los fines de paz y sobrevivir hasta 2026. Es que han cogido leyes declarativas. Incluso te das cuenta en la constitución de la actual mesa directiva, cuando yo le pregunto a Eduardo Salguana, por ejemplo, Alianza por el Progreso, ya, digamos, esta alianza que se ha formado, ¿cuál es su postura frente al adelanto de elecciones? No tienen. Cada uno tiene una postura distinta. Pero, entonces, ¿alrededor de qué están unidos, no? Que es un tema de discusión muy importante en este momento, porque el gobierno y el Congreso se queden hasta el 26 o no, más allá del juicio de valor que haga sobre cada posición, pero alguna posición debes tener. ¿Qué es lo que le ofrecen al país, no? ¿Cuál es la agenda que tiene esta lista para la mesa directiva, para proponerle al país en el año que viene? No lo tienen. Entonces, eso es producto de que no tienes políticos. Mauricio Mulder recordaba una frase antigua que es: una cosa es ser político, otra cosa es hacer política, ¿no? Una cosa es tener una carrera parlamentaria, una carrera política que te lleva a armar consensos, a hacer un buen trabajo, a elaborar una agenda. Y otra cosa es querer hacer de político, ¿no? Querer, de pronto algún día resultaste electo y querer tratar de negociar con otro tipo de intereses que no son los del país. No, porque además tiene que ver, acá se juntan 2 factores, la calidad de gente que los partidos están llevando al Congreso, porque son los partidos los que llevan esta calidad de gente, y el tema de los honorarios, que lo que te abren es el espacio no solo a recortarle los sueldos a sus trabajadores, sino a convertirse en lobistas que van de ministerio en ministerio, ¿no es cierto? Y o que buscan tramitando contratos y llevando sus propios proveedores para que hagan las obras. O que buscan meter gente en el gobierno, en diferentes instituciones del Estado. No, les abren un abanico para hacer una serie de negocios, ¿no? Que algunos lo cobran mientras son congresistas, otros lo cobran después. Hay todo un círculo vicioso adentro. En el libro también se habla de casos de congresistas que cuentan que venían alcaldes a ofrecerles un tanto por ciento por una ley en la Comisión de Presupuesto, que tiene que ver con obras de inversión,
Claro, otras si me personas. consigues esta obra, yo te doy el 3%. Exacto. Otros que dicen que en regiones ciertas asociaciones le ofrecían plata para hacer leyes para creación de distritos. Entonces, alrededor del congresista hay muchas líneas delgadas que se pueden terminar rompiendo, ¿no? Ahora, una cosa final para cerrar este tema y entrar un poco a la actualidad, ¿no? Es decir, tú hablas de esta fragilidad de los partidos que se expresa, porque finalmente lo que está detrás de todo esto es la fragilidad de los partidos, la profunda debilidad y la falta de representación y de solidez y de cohesión de los partidos. Pero en realidad, ¿eso a qué te lleva? A que no hay solución si no resuelves primero el problema de los partidos. Es decir, cualquier discusión, o sea, estaba revisando el libro de Fernando Tuesta sobre la reforma política y es fantástica la reforma política que propone, pero para eso tienes que arreglar a los partidos. Si no arreglas a los partidos, no hay Y yo solución. creo que se debe buscar una solución con los partidos, ¿no? Yo creo que se ha hecho un error en los últimos años en tratar de llevarles una reforma y decirles, apruébenla, esta es la solución. Yo creo que hay que conversar con ellos. ¿Hace cuánto tiempo no viajamos desde el sector académico, el sector periodístico, el sector político? Viajamos a regiones a ver cómo están funcionando los partidos en regiones. ¿Existen los partidos en regiones? Yo creería que no, pero esa es mi hipótesis. Nosotros, o sea, yo me he dado la chamba en estos años, ¿sabes? O sea, yo lo he medido por los conflictos sociales, por ejemplo. Hay un conflicto social en cualquier región y uno de los comunes denominadores es que los partidos no existen. Los locales de los partidos están cerrados. Y los dirigentes de los partidos no están presentes en la vida de la sociedad y en los problemas de la sociedad, no son protagonistas de la vida cotidiana de la gente. Entonces tenemos que repensar con los mismos partidos cómo modificamos la normativa para que hacer una fiscalización regular a que los partidos realmente vuelvan a ser unas entidades que representen a la población, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en el Congreso, Martín? Porque hay una lista que ya está constituida. ¿Cuántos votos tiene? 22 tiene Fuerza Popular, ¿no es cierto? Perú Libre ha perdido... ha tenido 3 renuncias. En el bloque calculan que pueden asegurar 10 a 12 votos. 12 votos, ponte. Hasta ahí ya tienes 34, ¿no es cierto? Tienes a quién más, Alianza para el Progreso, que son 11. ¿No? ¿Eso cuánto te da? 45. Ya, y de ahí, ¿qué cosa más viene? Somos Perú, que son 5. Somos Perú también va a votar por ellos. Son 50. Y Avanza País son 9. Y Avanza 9, País, que son 9. 59. ¿Con eso les alcanza para ganar la mesa directiva? Y tienen algunos votos más por ahí, ¿no? Ellos calculan que tienen algunos otros votos más por ahí. Ellos calculan que tienen ahorita unos 61 votos. Que podrían llegar a 65 para ganar en primera vuelta. Eso es lo que calculan hasta el momento, ¿no? Y están ahorita en conversaciones. O sea, el procedimiento es con 65, ganas en primera vuelta, si ganas no... con la mayoría siempre de los presentes. Si van los 130, que yo no creo que vayan los 130, porque tiene que ser con esta Wong que está suspendido. Y por ahí pueden faltar otros más, comienza a bajar la valla. Pero, digamos, que falten 1 o 2 con 65, por ahí podrías ganar en primera vuelta. El tema es si compiten con alguien. Mira la hora ¿qué hora es? Son las 9:25 de la mañana y todavía no se sabe. No. A las 10 se cierra la inscripción y no hay otra lista presentada todavía. El gran problema que tenían es que no lograban cerrar con el bloque magisterial, que tenía que poner a su candidato. La idea era que vaya el señor Aragón en la cabeza, bloque magisterial, Juntos por el Perú, Cambio Democrático, y al final la nueva bancada de Esdras Medina o Perú Bicentenario. Pero no les alcanza. No, ellos lo que apostaban era ir a una segunda vuelta, ¿no? Y en la segunda vuelta tratar de chocolatear todo y captar más votos de Perú Libre, ¿no? Es que lo que pasa es que Perú Libre estuvo con ellos hasta el viernes, ¿no? Sentados en las reuniones que tenía. Yo tengo entendido que Perú Libre ha participado de 7 reuniones del bloque de izquierda. ¿Del otro bloque? Del bloque de izquierda. Y estuvieron con ellos hasta el viernes, donde ratificaron este acuerdo que había firmado Flavio Cruz con otros 5 Acá nos lo dijo, ¿no? Con nosotros lo hemos entrevistado, dijo con el fujimorismo jamás, prácticamente era una difamación. Y hasta el viernes estaban ahí. Lo que parece ser es que mientras que los congresistas estaban reunidos con la izquierda, Vladimir Cerrón, que es el líder del partido, estaba con el bloque de derecha
conversando otras cosas y finalmente se ha concretado en ¿Tú crees que puede haber ocurrido una reunión entre Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori? No sé si con Keiko Fujimori, pero tengo entendido que Vladimir Cerrón se ha reunido con gente del bloque de derecha. No sé exactamente con quién, pero sé que se ha reunido con gente del bloque de derecha, mientras sus congresistas estaban sentados con el bloque de izquierda. Finalmente ha terminado pesando lo que ha decidido No, Vladimir pero Cerrón. sería una fantasía. Bueno, si se hiciera la política un poco más transparente, ¿no? Una reunión entre César Acuña, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón sería así para la historia, la foto, ¿no? Pero sus partidos se están yendo en alianza, ¿no? No sería nada de raro. Pero entonces Perú Libre los dejó más o menos en el aire al bloque de izquierda, ¿no? Un poco con este discurso de que al final no querían sentarse con los caviares, entre comillas, de Juntos por el Perú. Eso es totalmente loco, ¿no? Vladimir Cerrón es capaz de odiar más a la propia gente de izquierda, que se supone son sus pares, que a los... Que la derecha. Prefiere ir con la derecha antes que con los caviares. Eso más o menos ha sido el mensaje y creo que también ha tenido mucho que ver el tema de el devolver el favor de la elección del defensor del pueblo, ¿no? José Gutiérrez fue elegido con los votos de Fuerza Popular y de Perú Libre. Entonces ahora es un poco, yo voté por tu candidato, ahora tú ven para acá y ayúdanos a ganar, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver cómo resulta esta mesa. Yo creo que al final también es un cúmulo de intereses, ¿no? De Perú Libre queriendo estar en la mesa, en una segunda vicepresidencia donde puedes repartir los viajes al exterior, donde puedes meter gente a trabajar. No, y donde además si Dina Boluarte, digamos, si se complica la situación de Dina Boluarte y se produjera una eventual vacancia o una renuncia o lo que fuera, entraríamos en una situación donde el presidente sería de Alianza por el Progreso, el presidente del Congreso sería de Fuerza Popular. Y el primer vicepresidente sería Waldemar Cerrón. vicepresidente de Perú Libre, ¿no? Es un país de fantasía. Ahora, es una apuesta arriesgada también de APP, ¿no? Porque o tiene dos escenarios, o logra reivindicarse después del desastre y corto tiempo que fue Lady Camones, o les va igual que Lady Camones y termina saliendo Soto y su segunda derrota en menos de 2 años, ¿no? ¿Cuándo es la presentación del libro? ¿Vas a hacer una presentación, ¿no? El viernes 4 de agosto a las 8 de la noche en la Feria del Libro, en la Sala María Arguedas. Vamos a estar con Víctor Andrés García Belaunde y con Gabriela Vega, que es una politóloga muy reconocida. Muy bien. El viernes 4, 8 de la noche, en la Sala Arguedas, que es la sala exitosa principal, ¿no? Una de las principales de la Feria del Libro. Una de las salas más importantes de la Feria Internacional del Libro. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad de estar acá. Y mucha suerte. No, muchas gracias a ti por la información que nos dan, que yo creo que nos das, que es extraordinariamente valiosa, no solo para el trabajo de los periodistas, sino por el derecho de los ciudadanos a estar enterados de lo que está pasando, ¿no? Entre quienes supuestamente nos representan, ¿no? No, gracias a ti. Mi mayor interés es que la gente esté cada vez más informada sobre el Congreso y pueda tomar mejores decisiones cuando va a las urnas para elegirlo.